Buenas tardes, mi nombre es Hernán Betancourt y a continuación procederé a dar solución al examen final de la asignatura Contabilidad y Toma de Decisiones. Esta asignatura forma parte de la malla curricular de la carrera Contador Auditor de la Universidad de las Artes, las Ciencias y las Comunicaciones, UNIAC. En este sentido, y en referencia al tema que tiene que ver con la preparación de información contable financiera para la toma de decisiones, tenemos dos interrogantes. La primera de ellas, explique cuáles son las limitaciones del análisis financiero. Y la dos, comente qué es y para qué se utiliza el análisis vertical y horizontal. Cuando hablamos de las limitaciones del análisis financiero, debemos tener muy claro que el análisis financiero es el informe que prepara el analista financiero y que acompaña los diferentes estados financieros básicos que, de alguna forma, en base a la aplicación de métodos e indicadores, interpretan la información que contiene las cifras en los estados financieros. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene el análisis financiero como tal? Cuando hablamos de las limitaciones, podemos tomar en consideración que el análisis financiero considera cifras históricas. La información que presentan los estados financieros están en cifras históricas. Por lo tanto, pudiera ser que las interpretaciones pudieran estar allí tomadas en base a cifras que son históricas. Asimismo, dentro de las limitaciones, pudiera inferirse que puede ser requerido para una mayor comprensión de la información en los estados financieros un conocimiento amplio de las operaciones que lleva a cabo la entidad y el sector empresarial en el que se desenvuelve. Asimismo, la identificación de los riesgos del negocio o rubro de desarrollo de la entidad como tal. Asimismo, también pudiera inferirse dentro de las limitaciones del análisis financiero que tome en consideración análisis cruzados con empresas que se desenvuelvan en el mismo rubro. Asimismo, pudiera inferirse que el análisis financiero pudiera no considerar contingencias y hechos posteriores a la presentación de los estados financieros. Asimismo, como ejemplo, podemos tomar dentro de las limitaciones en las que se sustenta el análisis financiero, por ejemplo, en el indicador de liquidez, la convertibilidad en dinero líquido de los activos para hacer frente a los pasivos a corto plazo. En este sentido, es importante que este indicador de liquidez demuestre o no tome en consideración como tal el tiempo que requieren los activos en convertirse en recursos líquidos. Esto como parte de las limitaciones que tiene el análisis financiero como tal. Por otra parte, cuando hablamos de los métodos de análisis de estado financiero, tenemos que se deben a que son herramientas y procedimientos con los cuales se realiza una medición y una generalización de la información financiera contenida en los estados financieros. ¿Con qué propósito? Simplificar los datos que conforman las cifras en los estados financieros y de alguna forma apuntar a que estos sean comprensibles y que sean de una interpretación y significado adecuado, ya que en base a ello se realizarán tomas de decisiones por parte de la gerencia. Cuando hablamos del método de análisis vertical, tenemos que precisarnos que este método de análisis evalúa representatividad, ¿ya? Las características que tiene este método tiene que analiza la representatividad de una partida con respecto a un total. ¿Cuál? Dentro de un periodo de ejercicio financiero. Evalúa el periodo financiero como tal, de forma individual. ¿Cuándo? Demostrando la participación que tiene una partida dentro de un rubro total. ¿Cuál es la participación que tiene esa partida dentro de ese rubro? Con el propósito de analizar incrementos y disminuciones que esa partida tiene dentro de ese rubro. Como un ejemplo de ello podemos tener cuál es la representatividad que tiene la partida propiedad, planta y equipo dentro del total activo. Puede ser una partida bastante representativa si hablamos de empresas manufactureras. O cuál es la representatividad que en este caso tiene en el estado de resultado el costo de ventas con respecto al total ingreso. Estas son unas de las formas con las cuales podemos evidenciar y analizar cómo se constituye el método de análisis vertical. Cuando hablamos del método de análisis horizontal, en contraposición al anterior, tenemos que analizar dos periodos en su conjunto, con la forma de establecer contrastes, comparaciones, comportamientos, tendencias. ¿Cuál es el propósito? Evidenciar cuál es el grado de eficiencia y eficacia que tiene en este caso la administración para el manejo y uso de los recursos de la entidad.
En este sentido, tenemos la sección de activos y pasivos del patrimonio total de una entidad. Cuando hablamos de análisis vertical, podemos evidenciar acá, en el año 2019, que el activo no corriente representa el 65,47% del total activo de la entidad. Y cuando hablamos del análisis horizontal, podemos evidenciar que tenemos una variación absoluta en la cual se evidencia un aumento de 7.000 millones con respecto del año 2018 al 2019 de aumento. Y que esta variación representa un 16,29% de incremento. Con lo cual podemos evidenciar que al tratarse de una empresa manufacturera, la empresa está gestionando recursos y está llevando a cabo inversiones para fortalecer lo que son su propia planta de equipo, a implementar nuevas líneas de producción, etc. Estas son las formas en las cuales podemos evidenciar y utilizar los métodos de análisis financiero. Finalmente, tenemos las referencias bibliográficas consultadas para la resolución de este examen. Hasta una próxima oportunidad.